Continuamos. ¿Está bien? ¿Me están comprendiendo hasta ahora? ¿No será necesario mi portuñol? Nada, ¿no? Ok. Bueno, llegamos así hacia la década de 1950. En esta década de los años 50, a mediados del siglo pasado, surge el llamado, ya con una presencia mucho más definida de la antropología en las instituciones indigenistas, surge el llamado indigenismo de integración. Lo que hemos hablado antes era el indigenismo de incorporación. El indigenismo de integración no tenía grandes diferencias con el indigenismo de incorporación, pero tenía un discurso antropológico mucho más elaborado. Y este discurso antropológico proponía el respeto a algunos aspectos de las culturas indígenas que fueran compatibles con la cultura nacional y la necesidad de una educación bilingüe como primer paso para una educación castellanizadora. Pero el objetivo fundamental continuaba siendo la integración de los indígenas a la sociedad nacional, lo que significaba mexicanizar al indio. Aunque nadie supiera muy bien qué era ser un mexicano. México es un país muy diverso, no solo como el Brasil, como muchos otros países, es un país muy diverso, no solo a nivel de culturas indígenas, sino también muy diverso a nivel de sociedades regionales. En el norte, cerca de la frontera con Estados Unidos, la población son ahora muy industrializada, pero originalmente son tipo cowboys, ¿no? Ganaderos, jeans, sombrero, vaqueros, camisa de cuadro, cinturones con unas grandes chapas de metal que usan el tiempo todo. Eso se puede ver ellos en los aviones, en todos lados, vestidos siempre igual. De hecho, ellos son los cowboys. La iconografía norteamericana se apropió de estas figuras, pero del cowboy americano. En realidad, estos fue la gente que combatieron contra los apaches y contra los indios de la llanura. Acuérdense que Estados Unidos quitó a México, Texas, California y Nuevo México. Entonces estos eran los habitantes de toda esta zona los que hicieron la guerra contra el indio, los rancheros, los cowboys, que muchos de los cuales viven todavía en Estados Unidos. Allí los llaman hispanos y no se identifican como mexicanos porque están allí desde antes de la independencia. Son hispanos, es una categoría especial, ¿no? Es decir,
Y en el sur de México hay gente bachiña, vestida de blanco, y en el occidente de México están los mariachis, tocan con sombreros grandes. Ninguno de ellos es el mexicano. Entonces, el mexicano es una abstracción teórica que no tiene ninguna concreción real. Es una figura inexistente, solo en el imaginario del nacionalismo. Igual que el brasileño o el argentino, estos estereotipos son construcción, y el discurso de lo mexicano, lo argentino, lo brasileño son parte del mismo fenómeno que pretenden analizar, ¿no? Este fenómeno, este intento de definir las identidades nacionales. Los pueblos, los estados no tienen una identidad nacional, tienen muchas. Cada una de ellas es tan legítima como las otras, ¿no? O nordestino, carioca o gaúcho, ¿no? Son distintas formas de ser brasileño. Y el más destacado ideólogo de esta época, del indigenismo de integración, de los años 50 hasta los años 70, fue el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, un antropólogo formado, también médico de primera profesión, formado también en Estados Unidos por Melville Herkovich. De hecho, él fue primero, Gonzalo Aguirre Beltrán, en comenzar a estudiar la población negra de México, cosa que no se había hecho nunca, porque los negros, si bien existían, tenían una cierta invisibilidad social, ¿no? Nadie reparaba en su existencia. Siempre la antropología mexicana ha tenido una relación dialéctica con la antropología norteamericana. Estamos muy lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Es un problema significativo. Compartir 3.000 kilómetros de frontera con el imperio es dramático. Para el doctor Aguirre Beltrán, el proceso de aculturación, la aculturación, representaba el símbolo de la identidad nacional, puesto que legitimaba científicamente el proceso de mestizaje. En el nuevo lenguaje de la antropología, lo que se planteaba era la aculturación inducida, es decir, el cambio cultural dirigido. Lo que implicaba el desarrollo de la población indígena, considerada como un estadio arcaico de una sociedad que aspiraba a la modernidad. Ya son los años del desarrollismo en América Latina, los años 50, los años 60. Así que los positivistas del comienzo de siglo fueron ya abiertamente reemplazados por los evolucionistas unilineales. Aculturación y cambio fueron considerados sinónimos de progreso y de desarrollo. Y el indigenismo era considerado la expresión social del fenómeno biológico del mestizaje. Y este doctor Aguirre Beltrán, repito, no era solo un ideólogo, un antropólogo, una obra muy vasta, muchos libros escritos, muy inteligente,
muy distinto, aunque uno no coincida con su ideología, era un hombre muy brillante, sino también un funcionario público muy importante, director del Instituto Nacional Indigenista, subsecretario de Educación, o sea, un hombre con un peso muy significativo para hacer poner en práctica sus ideas. Y también en esta época se apelaba a una intención humanista. Se multiplicaron en todo México los llamados centros coordinadores indigenistas, es decir, las oficinas centrales del Instituto Nacional Indigenista estaban en la Ciudad de México, y en las regiones indígenas de los estados se construían centros coordinadores que tenían vehículos, tenían médicos, hacían programas de asistencia social, programas de extensión cultural, programas educativos, programas de asistencia legal, programas de pequeños productivos, es decir, la lógica de ellos era quitar a los indios de los contextos regionales de dominación colonial y pasarlos, en palabra de Aguirre Beltrán, de una situación de casta a una situación de clase, es decir, para incorporarlos a la considerada clase revolucionaria o clase políticamente correcta, que era el campesinado, ¿no? El campesinado genérico. Y de esta perspectiva no estaba ausente el imaginario socialista del estalinismo del momento, en los años 50. Y este indigenismo, plasmado en muchas obras, no solo fue importante en términos de la acción directa hacia los grupos indígenas, sino que sus intelectuales contribuyeron a crear lo que en términos gramscianos podríamos llamar el bloque histórico de la época. Es decir, la conjunción de condiciones estructurales y superestructurales, ideológicas, para lo que la sociedad nacional concebía como lo indígena, una perspectiva de lo indígena. Con la aclaración de que tanto los intelectuales que he mencionado antes, como el mismo, el doctor Aguirre Beltrán, no eran antropólogos de campo. Ninguno de ellos había vivido en comunidades indígenas. Ninguno, no eran hombres como Curti Muentayú, trabajadores que habían convivido largos periodos en comunidades indígenas. Eran ideólogos que sí visitaban comunidades indígenas y esto, pero que trabajaban sobre un indio imaginario, una construcción que ellos consideraban lo indígena. Y como toda construcción, todo constructo imaginario, era un constructo falso, que presuponía cierta homogeneidad de lo indio. La falta de investigaciones de campo hacía que esta percepción igualara a todo lo indígena, sin advertir que la diversidad no es solo la presencia de lo indígena, sino que lo mismo indígena es diverso en sí mismo, y es sumamente diverso. Una de las estrategias de este indigenismo de integración era reclutar un masivo grupo de promotores culturales
pero ahora promotores culturales indígenas, ¿no?, encargados de llevar el mensaje civilizatorio a sus propias comunidades y de su propia lengua. Se los adiestraba en los centros coordinadores. Muchos de ellos estudiaban en internados indígenas, o sea, escuelas donde dormían, comían, y que ficaban 2 o 3 años recluidos, digamos, siendo occidentalizados, siendo aculturados, y después se los devolvía a sus comunidades como agentes de cambio, agentes de aculturación y de modernización. Existen esta práctica, esta estrategia duró unos 25 años, hasta 1975 podríamos marcar el cambio. Y el indigenismo, en estos centros coordinadores siempre estaban dirigidos por antropólogos. La antropología tuvo entonces, desde sus comienzos, un papel muy significativo en las políticas públicas mexicanas, especialmente en las políticas públicas orientadas hacia los indígenas, pero también en las políticas públicas orientadas hacia los campesinos, hacia la población campesina, que era entonces absolutamente mayoritaria. De hecho, el primer departamento de antropología no se fundó en una universidad, sino en el Ministerio de Agricultura, en 1930. La antropología surge en México como una antropología aplicada, una antropología orientada hacia las políticas públicas. Pero hay un juicio que se puede realizar con respecto a este indigenismo, tanto de incorporación como de integración. Fue la mayor empresa etnocida realizada en América Latina con el aval de la antropología. Esto puede parecer una acusación escandalosa y un poco gratuita, pero tengamos en cuenta los cambios de terminología y los cambios de mentalidad. Lo que antes se llamaba aculturación dirigida, es decir, la destrucción de una cultura para imponer una cultura diferente, ahora es llamado etnocidio, es decir, la destrucción de una cultura, y a nivel internacional es prácticamente tipificado como un delito. Lo que antes se consideraba un acto civilizatorio, cambio cultural inducido, basado en un cierto humanismo universalista, aunque todos sabemos que el universalismo siempre tiene una sede occidentalocéntrica, siempre el universalismo siempre es occidental. Ahora es prácticamente tipificable como un delito en las legislaciones internacionales. Pero a mediados de los años 70, en realidad a partir de 1968, cuando ocurrió la gran masacre de Tlatelolco, cuando el gobierno reprimió un movimiento estudiantil muy importante, produciendo unas masacres con muchos muertos, la antropología, los antropólogos y los jóvenes antropólogos empezaron a romper con el Estado, esta relación tan íntima entre la antropología y el Estado.
y como una especie de autocrítica a la anterior tradición, se empezó a gestar el llamado indigenismo de participación. Es decir, por primera vez las plantas podían hablar con los botánicos. Por primera vez se consultaba, se pretendía consultar a los indígenas con respecto a las políticas que se ejercían sobre ellos. Y así tuvo lugar también en el mismo Pátzcuaro, donde se realizó el primer Congreso Indigenista Interamericano, en 1975, se realizó el primer Congreso de Pueblos Indígenas, que obviamente no fue convocado por los pueblos indígenas, sino fue convocado por las instituciones del gobierno, el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de la Reforma Agraria, y la Confederación Nacional Campesina, que era un instrumento del gobierno. Es decir, dentro de una lógica corporativa, se trataba de hacer de los indígenas una corporación más, lo cual, para la perspectiva de los años pasados, era ya un salto cualitativo hacia adelante, ¿no? En este evento, en el cual nosotros estuvimos presentes, se hizo lo que los sociólogos llaman un pseudo-evento, ¿no? Fue un ritual de participación donde los indígenas, que en muy pocos casos representaban a sus comunidades, por lo que ya les dije, de este tipo de lógica política de los pueblos indígenas, donde no hay una representación en el sentido occidental, fueron involucrados en un ritual peticionista donde decían, bueno, en mi pueblo falta agua potable, en mi pueblo no hay electricidad, este tipo de cosas, pero donde surgió una dinámica muy interesante de que pueblos del norte de México conocieron a pueblos del sur de México, o del oeste de México a los del este de México. Entonces surgió una interesante dinámica interna donde los indígenas se sintieron mucho más acompañados, aunque ya no estaban tan solos los de una comunidad y su problema no era tan solitario, sino que sentían que eran compartidos con muchos otros grupos. Incluso allí se constituyeron unos Consejo Nacional de Pueblos Indios, que se supone que abarcaría todo el país, y unos consejos supremos para cada grupo étnico, que en realidad no representaban a nadie, pero que fueron con la intención de que fueran intermediarios entre el Estado y sus grupos étnicos, y los grupos étnicos, ¿no? Pero, como les señalaba, la falta de conocimiento por parte del Estado y la poca etnografía realizada en México hacía que la noción de pueblo indígena, de grupo étnico, era una noción imaginaria. México había sido objeto hasta ese momento, hasta esos años 60, 70 y hasta el presente, de los típicos estudios de comunidad, case studies, ¿no? los estudios de caso de la tradición norteamericana. Es decir, un antropólogo va a una comunidad, vive allí un año, ¿no? y publica después una monografía, ¿no? Y a partir de esa monografía él estudia, por ejemplo, un pueblo zapoteco, ¿no? de la cultura zapoteca. Y entonces esta monografía
se toma casi como un modelo de lo que son los zapotecos. Pero los zapotecos en realidad son una familia de lenguas emparentadas, son 500.000 y tienen, no sé, 500, 700 comunidades. Difícilmente una comunidad sea un referente de este grupo que habla, algunas de las comunidades hablan variantes lingüísticas que no se entienden entre sí. O sea, el sujeto colectivo zapoteco no existe como tal, no existe políticamente, existe como grupo etnolingüístico, pero no existe como un grupo organizativo, como un grupo organizacional, ¿no? Habitan distintas regiones, montañas, valles, costas, y los de la montaña tienen vagas ideas que en la costa habitan gentes que se parecen un poco a ellos, pero no pueden hablar entre sí. Tienen que hablar en castellano para comunicarse. Es decir, había y hay todavía un gran desconocimiento de la etnografía mexicana, un poco, o en buena parte, planteada por este tipo de etnografía derivada de la escuela norteamericana, ¿no? de los estudios de caso, ¿no? Los estudios de comunidad. Entonces estos consejos supremos no representaban a nadie, no fueron reconocidos por sus pueblos. En algunos casos, en algunas áreas, trabajaron un poco, ayudaron a sus pueblos, pero en la actualidad no existe ninguno de ellos. No fueron absorbidos o fueron cooptados, ¿no? Fueron comidos por el partido oficial. Y muchos de estos promotores culturales de la época empezaron a recibir un nuevo discurso político, el discurso del pluralismo cultural y de la diversidad cultural. Esta fue la época que surgió la Declaración de Barbados en 1971, una declaración anticolonial. Fue la época también de dos distinguidos alumnos, investigadores y alumnos del antropólogo francés Georges Balandier, autor de obras clásicas sobre la situación colonial. Escribieron sus obras sobre el colonialismo interno en México, señalando que lo que el indigenismo hacía, o las políticas del Estado hacia los pueblos indígenas, eran políticas coloniales. Ya había en México, se reproducían situaciones de colonialismo interno. Entonces esto produjo una gran efervescencia en los años 70 y unas transformaciones ideológicas en este indigenismo, hasta el punto que estos antiguos promotores de la aculturación dirigida, estos son indígenas, fueron reeducados en este nuevo discurso del pluralismo cultural, de la diversidad, en esta retórica. Para los pobres promotores indígenas y maestros bilingües, implicó una especie de esquizofrenia. Ellos habían sido educados para civilizar y castellanizar, y de pronto ahora les decían que tenían que revalorizar su cultura, que mantener las lenguas, que revalorizar las lenguas, que valorizar las tradiciones, que ayudar a fomentar los rituales, que el Estado, con su doble discurso, los colocó en una situación de ambigüedad existencial extraordinaria. Y también esta fue la época
en este indigenismo de participación, donde se registró un masivo acceso de indígenas al aparato indigenista, ¿no? Al gobierno, y también fue el comienzo del neoliberalismo en México, con los años 80. De hecho, el antropólogo, que era director del Instituto Nacional Indigenista en estas épocas, y que empezó a incorporar a indígenas como directores de los centros coordinadores y demás, fue metido preso por el gobierno, fue puesto preso, arguyendo otras cosas, ¿no? Haciendo una trampa económica, así, por oponerse totalmente a esta presencia indígena en las instituciones del Estado. Fue también la época que empezaron a surgir los movimientos indígenas en todo México. El nuevo discurso del Estado les otorgaba, no es que no hayan existido antes, pero antes el discurso del Estado los obligaba, digamos, a expresarse en términos básicamente agrarios, porque lo que trataban con ellos eran los funcionarios agrarios de la reforma agraria, que la Revolución Mexicana impulsó la reforma agraria. Entonces ellos hablaban en tanto derechos campesinos, sus demandas eran demandas campesinas. En cambio, el nuevo discurso del momento les permitía ya formular demandas lingüísticas, culturales. Y esto fue el tono, lo que marcó el tono de la época de los años 70, ¿no? Las demandas culturales. Algunos de los movimientos fueron cooptados por el Estado, otros por los sindicatos campesinos. Se intentaron hacer movimientos nacionales con poco éxito. Por los partidos políticos empezaron a buscar clientela, ¿no? Como siempre sucede en estos movimientos. Pero más allá de su éxito contemporáneo y demás, lo importante es su misma existencia, porque implica un acto de afirmación identitaria. Incluso el estallido insurreccional del del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, justo cuando el presidente neoliberal de México estaba dando los brazos abiertos a Estados Unidos e integrarse a la civilización del norte, los zapatistas le clavaron una flecha en las costas, ¿no? La insurrección maya significó la reaparición de un sujeto que creían estar desapareciendo, ¿no? Que ya no tenía una presencia política, pero que tuvo una repercusión muy grande, no solo a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Hay una repercusión que es muy poco vista, pero que nuestros estudios nos permitieron advertir. Esa repercusión es el hecho de que la violencia, lamentablemente, permitió una nueva autoimagen de dignidad a los indígenas. Es decir, ya no soy solo un indito que hace artesanías, sino soy parte de grupos que son capaces de enfrentarse con el Estado. Esto no es la primera vez que ocurre. Los escritos de Frantz Fanon en Argelia, de Pietro Memmi, los estudios de descolonización en Argelia, en el norte de África, ya han demostrado cómo la violencia es a veces
la única forma que tiene el colonizado de acceder a algún nivel de dignidad, de sentirse nuevamente digno. En este caso, incluso aquellos pueblos que no aceptaron la lucha armada y que no vieron en las armas una alternativa, accedieron a una nueva dignificación de lo indio. ¡Ah, caramba! Somos capaces de pelear contra el Estado, ¿no? Tenemos una posibilidad que no habíamos advertido. Y el indigenismo comenzó a decaer progresivamente en México y poco a poco los antropólogos comenzaron a retirarse del aparato indigenista. Y la década de 1980 marca el ascenso de las políticas neoliberales en México. Como ustedes bien saben, el neoliberalismo, uno de los elementos que lo caracteriza, es colocar al mercado por encima del Estado, ¿no? Entonces, al Estado le queda el papel de ayudar, auxiliar a aquellas, lo que antes se llamaba explotación, ahora es exclusión, porque ya el mercado a veces no necesita explotar a grupos de gente, ¿no? Sino que simplemente las excluye, no son necesarios como mano de obra, ¿no? Ni como mano de obra barata, ¿no? Entonces el Estado tiene que hacer políticas públicas de ayuda a esas poblaciones excluidas por el mercado. Entonces el Estado mexicano empezó a considerar nuevamente a la población indígena básicamente como un problema solamente económico, ¿no? Y generó políticas asistenciales. Esto en la presidencia del neoliberal, del primer gobierno realmente neoliberal, que fue de Miguel de la Madrid, que gobernó de 1982 a 1988. Él publicó sus memorias en el 2004, hace ya muy pocos años. Y este presidente, permítame, le cito textualmente, el atraso crónico del sureste de México se debe a causas muy complejas. Muy probablemente la composición racial del área sea determinante. Ahí, la gran cantidad de población indígena dispersa y heterogénea ha hecho que el proceso de mestizaje avance con mayor lentitud que en otras regiones del país. Es decir, que la ideología del mestizaje como síntesis evolutiva y creativa de la raza cósmica no había desaparecido todavía de las perspectivas del ejecutivo del país todavía en las últimas décadas del siglo pasado, a pesar de la aceptación retórica de este pluralismo cultural y demás.